Shalem con todos mis amados Ajín y Ajot, que Yahweh les bendiga a todos. Hoy seguiremos viendo más acerca del tiempo torático celestial. En este capítulo 12 del calendario veremos el tema, la cronología escritural desde la creación hasta el año 6000. Veremos en qué fecha torática ocurrió el diluvio, la salida de Egipto, la inauguración del templo de Salomón, el año del nacimiento del Mashiach, el año de su sacrificio. Todo eso lo ubicaremos en la línea del tiempo. También veremos en qué año torático Yahshua hizo su Tebalá o inmersión. Y finalmente veremos lo más esperado, cuándo se cumple el año torático 6000 y en qué año torático nos encontramos actualmente. Todos esos detalles los veremos en esta enseñanza, así que no se lo pierdan, suscríbanse al canal y comencemos. El primer hecho que marcó un punto de inflexión en la historia humana antigua fue precisamente el diluvio universal, el primer juicio que Yahweh hizo a escala mundial, y este juicio vino a causa de la maldad y el pecado que se cometía en la tierra. Los vigilantes caídos habían corrompido a toda la humanidad y toda la tierra estaba llena de violencia, y miró Yahweh la tierra, y he aquí que todo era violencia y pecado, y dijo Yahweh: raeré a toda criatura desde el hombre hasta la bestia, pues me da pesar haberlos creado. Y así fue. Elohim trajo las aguas del diluvio cuando Noa tenía 600 años de edad. Bereshit 7:11 nos dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El diluvio ocurrió cuando Noa había vivido 600 años. Si hacemos una pequeña suma algebraica de la edad de los patriarcas, sumando los años en que cada patriarca engendró a su hijo, tenemos que el diluvio ocurrió ¿en qué año torático? Ahí lo tienen, 1656. El diluvio universal ocurrió el año 1656 desde la creación. ¿En qué mes torático? El Tanakh claramente lo menciona que fue el 17 del segundo mes. Entonces ya tenemos la fecha exacta en que ocurrió el diluvio. Fue el 17 del mes segundo del año torático 1656. Ahora, ¿en qué día de la semana ocurrió el diluvio? Ahí lo tienen en pantalla. Ocurrió el primer día de la semana. Ahora la pregunta, ¿cuándo habrá ocurrido la destrucción del primer templo de Salomón? Leamos el libro del Nabí Yirmeyá. Yirmeyá 52:12 nos dice: y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Yahweh. ¿Cuándo? Ahí lo tienen, el 10 del quinto mes. Y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Ahora ubiquemos la fecha torática, 10 del quinto mes. ¿Qué día de la semana está cayendo? Ahí lo tienen. Está cayendo el primer día de la semana, lo cual indica que los juicios grandes del Creador ocurren el primer día de la semana. El diluvio ocurrió el primer día de la semana, 17 del segundo mes, y la destrucción del primer templo ocurrió también el primer día de la semana, el 10 del quinto mes. Eso ratifica una vez más que el calendario del Creador es el formato que observaban los habitantes de Qumran. El primer patriarca que aprendió la escritura, la doctrina y la sabiduría fue Enoc, quien vivió antes del diluvio.
Enoc aprendió los tiempos del Creador, porque el Malach Uriel le mostró todo, y Enoc las aprendió rápidamente y tuvo una comprensión total del tiempo torático celestial. Yahweh le mostró la estructura del calendario, le enseñó las estaciones, el equinoccio y el solsticio. Le mostró el ciclo anual de las luminarias y todo lo referente al tiempo. Enoc lo llegó a conocer todo y escribió su libro que lleva su nombre. ¿Y en qué fecha torática nació Enoc? Ahí lo tienen, 622. Hagan una pequeña suma desde Adán hasta el año en que Yared, el padre de Enoc, engendró a su hijo. Esa suma nos lleva al año del nacimiento de Enoc, el séptimo patriarca desde Adán. ¿Y cuánto tiempo vivió Enoc y después desapareció? Bereshit 5:22 al 24 nos dice: y caminó Enoc con Elohim después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Elohim y desapareció, porque le llevó Elohim. Si tomamos el año 622 y le sumamos los 365 años que vivió Enoc, entonces obtendremos el año en que Yahweh se llevó a Enoc. ¿Cuándo fue? Ahí lo tienen. 622 más 365 nos da 987. Ese fue el año torático en que Enoc desapareció. Pasemos ahora al patriarca Abraham. Abraham es el 20º patriarca desde Adán. Vivió en Ur de los Caldeos. Luego se fue a Aram y muerto su padre, Yahweh Elohim le trasladó a la tierra de Canaán, tierra que Yahweh le prometió que se la daría a él y a su descendencia para siempre. Hechos 7:4 nos dice: entonces salió de la tierra de los caldeos Abraham y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Elohim le trasladó a esta tierra, a la tierra de Canaán, en la cual vosotros habitáis ahora, dice Esteban. El año en que murió el padre de Abraham, Taré, ese mismo año Abraham entra en la tierra de Canaán. Por eso Esteban dice en Hechos claramente: muerto su padre, Elohim le trasladó a esta tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Canaán. Ahora, ¿cuántos años tenía Abraham cuando entró en la tierra de Canaán? Sigamos leyendo el libro de Bereshit. Bereshit 12:4, ahí nos dice: y se fue Abraham como Yahweh le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán y entró en Canaán. Abraham salió de Aram. ¿A qué edad? Ahí lo tienen, 75 años. Y cuando Abraham tenía 75 años, murió su padre Taré en Harán. ¿Y qué edad tenía Taré cuando murió en Harán? Bereshit 11:32 nos dice: y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Ahora, si Taré tenía 205 años cuando murió y ese año Abraham tenía 75 años, entonces, ¿cuántos años tenía Taré cuando Abraham nació? Hagamos una simple resta: 205 años de Taré menos 75 años de la vida de Abraham. Eso nos lleva al año 130 de Taré. Y precisamente a esa edad Taré engendró a su hijo Abraham. Teniendo este dato, ahora calculemos el año del nacimiento de Abraham. Para ello simplemente hacemos una pequeña suma desde Adán hasta el año en que Taré engendró a Abraham. Haciendo esa suma, tenemos que el año del nacimiento de Abraham fue el año torático 2008 desde la creación. Ahora, cuando Abraham tenía 75 años, ¿qué sucede? Sale de Aram una vez que su padre murió y luego entra en Canaán ese mismo año cuando tenía 75 años.
Por eso Esteban menciona en Hechos que Abraham, muerto su padre, Elohim lo traslada a Canaán. ¿Y qué sucedió el año en que Abraham entró en Canaán? Yahweh le da la promesa y establece su pacto inicial con Abraham. Bereshit 12 del 1 al 4, ahí nos dice: pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, la tierra de Canaán, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Yahweh le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán y entró en Canaán. ¿Qué edad tenía Abraham cuando Yahweh establece su pacto inicial con él, prometiéndole la tierra de Canaán y prometiéndole hacer multiplicar su descendencia? Ahí lo tienen. Abraham tenía 75 años cuando sale de Harán y Elohim lo traslada a Canaán. Y ese mismo año Yahweh establece su pacto inicial con Abraham, prometiéndole la tierra de Canaán y prometiéndole hacer de él una gran nación y llenar de bendición toda la tierra a causa de Abraham. Ahora, el pacto entre Yahweh y Abraham tiene 3 etapas. La primera etapa está en este verso, Bereshit 12. ¿Y cuáles son las otras 2 etapas? Veámoslo en un gráfico para visualizarlo mucho mejor. Ubiquemos las 3 etapas que comprende el pacto de Yahweh con Abraham. En la primera etapa, Elohim le da la promesa de la tierra de Canaán y establece su pacto inicial con Abraham. ¿A qué edad? A los 75 años. En la segunda etapa, Elohim ratifica el pacto inicial por primera vez. ¿A qué edad? El Tanakh no lo especifica claramente, pero ocurrió cuando Abraham tenía casi 85 años de edad. Y dentro de un momento vamos a leer los versos escriturales. Pasemos a la tercera etapa. En esta etapa Yahweh ratifica el pacto a Abraham por segunda vez. ¿A qué edad? A los 99 años de Abraham. Analicemos los detalles de cada etapa. La primera etapa, ya lo vimos, corresponde a la fase inicial del pacto. Pasemos a ver la segunda etapa. En la segunda etapa del pacto, Yahweh lo ratifica por primera vez el pacto inicial que había hecho con Abraham cuando entró en Canaán a la edad de 75 años. En esta segunda etapa, Yahweh amplía los detalles del pacto inicial. Le dice a Abraham que su descendencia morará en tierra ajena y será oprimida 400 años. También le da los detalles limítrofes de la tierra prometida, diciéndole que su descendencia heredará desde el arroyo de Egipto hasta el río Éufrates. Leamos el texto escritural. Bereshit 15 del 13 al 21 nos dice: entonces Yahweh dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en Shalem, en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Si se dan cuenta, este verso habla del mismo pacto inicial, solo que con más detalles. Se especifican los límites de la tierra prometida
y Yahweh le profetiza los 400 años de opresión que sufriría la descendencia de Abraham. Ahora, muchos podrían pensar que el pacto de Yahweh recién comenzó en este capítulo 15 de Bereshit, solamente porque el verso 18 lo menciona explícitamente. En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham. Pero los que están pensando que el pacto recién comenzó en Bereshit 15 no están tomando en cuenta el contexto completo del relato escritural de Bereshit. En el capítulo 12 de Bereshit claramente vimos que Yahweh establece su pacto inicial con Abraham, prometiéndole la tierra de Canaán. El texto no lo dice explícitamente, pero está implícito. Es decir, está ahí, solo que no se puede ver a simple vista. Por ejemplo, usted puede ver el corazón de una persona. No puede verlo a simple vista, tiene que usar rayos X para verlo, pero el corazón está ahí, solo que está implícito en el cuerpo de la persona. Lo mismo sucede con el texto de Bereshit 12, el pacto inicial está ahí, solo que no está mencionado explícitamente. Ahora regresemos a esta segunda etapa del pacto, en el cual Yahweh ratifica por primera vez el pacto inicial. Pero la pregunta, ¿a qué edad Abraham recibe la primera ratificación del pacto? El Tanakh no lo especifica, pero si nos vamos al capítulo 16, el capítulo que le sigue al 15, entonces podremos encontrar una pista. Bereshit 16:3, ahí nos dice: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Abraham entró en Canaán cuando tenía 75 años de edad. Si le sumamos los 10 años que se mencionan en este capítulo 16 de Bereshit, tenemos que Abraham tenía 85 años cuando tomó a Agar, la egipcia, como su concubina. Por tanto, ¿qué podemos decir de esta segunda etapa del pacto, que se encuentra un capítulo anterior del 16, es decir, se encuentra en el 15? Podemos decir que esta primera ratificación del pacto ocurrió casi a los 85 años de edad de Abraham. Ahora pasemos a la tercera etapa del pacto hecho a Abraham. En esta etapa Yahweh ratifica por segunda vez el pacto inicial. En esta ocasión Elohim le amplía más los detalles del pacto inicial, le da la circuncisión en la carne y le anuncia el nacimiento de Isaac. Bereshit 17, versos del 1 al 2, luego en el verso 9 al 10 nos dice: era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Yahweh y le dijo: yo soy el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Dijo de nuevo Elohim a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y luego más adelante en este mismo capítulo 17, Yahweh le anuncia el nacimiento del hijo de la promesa. Si se fijan en esta tercera etapa del pacto, se menciona casi lo mismo que en la primera etapa. En este capítulo 17 de Bereshit, que corresponde a la tercera etapa, Yahweh le dice a Abraham: te multiplicaré en gran manera. Y en el capítulo 12 de Bereshit, la primera etapa, le dice: haré de ti una gran nación. Vean, es el mismo pacto, solo que en cada ratificación se va ampliando los detalles del pacto inicial.
En la primera ratificación, Yahweh le dice a Abraham que su descendencia será afligido por 400 años. Y también le especifica los límites de la tierra prometida. Y en esta segunda ratificación, Yahweh añade la circuncisión de la carne de todo varón y le anuncia el nacimiento del hijo de la promesa, el cual nace al año siguiente, cuando Abraham tenía 100 años de edad. Ahora preguntamos, ¿cuándo inició el pacto de Yahweh con Abraham? ¿Inició recién cuando Abraham tenía 99 años de edad? No, inició antes, cuando Abraham entra a la tierra de Canaán a los 75 años. Ahora que ya conocemos las etapas o fases del pacto, entonces ya podemos saber cuándo comienzan a correr los 430 años que menciona Shaulo en Gálatas. Gálatas 3:16, ahí nos dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Mashiach. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para con Mashiach, la Torá que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Ahora les pregunto, ¿a cuál de estas tres etapas o fases del pacto se refiere Shaulo? Algunos dirán a la segunda etapa, cuando se da la primera ratificación del pacto, y la mayoría se inclinará por la tercera etapa, cuando Elohim ratifica su pacto por segunda vez. Pero casi nadie se inclinará por la primera etapa, pero aquel a quien despreciaron, ese es. Mejor analicemos los tres casos y hagamos comenzar los 430 años en cada etapa del pacto y veremos cuál se ajusta más al texto escritural. Y para ello no solo vamos a tomar la afirmación de Shaulo, sino también vamos a utilizar los 400 años de opresión que Yahweh le profetizó a Abraham. Y esos dos datos tienen que encajar perfectamente. Y ustedes mismos se darán cuenta al final en cuál de las tres etapas del pacto arrancan los 430 años. Comencemos analizando la tercera etapa del pacto. A este análisis llamaremos primer caso y haremos arrancar los 430 años cuando Abraham tenía 99 años de edad. Recordemos que Shaulo menciona que hay 430 años entre el pacto de Abraham y la salida de Egipto. Ahora sí, comencemos con el análisis. Los 430 años vamos a representarlo con la flecha en color anaranjado. La flecha en color rojo corresponde a los 400 años de opresión que Yahweh le profetiza a Abraham. Este periodo de 400 años corresponde desde que la descendencia de Abraham es afligida hasta la salida de Egipto. Y la tercera flecha celeste corresponde a los 30 primeros años que hay entre el pacto de Abraham y el comienzo de los 400 años. Ahora, dijimos que los 400 años corresponden al periodo de opresión de la descendencia de Abraham, pero la pregunta, ¿desde cuándo se cuentan esos 400 años de opresión? Desde que Isaac, el primogénito de Abraham, es afligido y perseguido por su hermano Ismael. Recordemos que Yahweh dijo a Abraham en una ocasión: en Isaac te será llamada descendencia y no en Ismael. Nosotros sabemos que Ismael nació antes que Isaac, unos 14 años antes. Pero la descendencia de Abraham, según la promesa, comienza a contarse desde que Isaac, el hijo de la promesa, nace. Por tanto, esos 400 años de opresión comienzan a correr en algún periodo de la vida de Isaac, cuando su hermano Ismael comienza a perseguirlo y afligirlo.
y esta persecución es declarada por el propio Shaulo. Gálatas 4:29 nos dice: pero como entonces el que había nacido según la carne, Ismael, perseguía al que había nacido según el Ruach, Isaac, así también ahora. ¿En qué etapa de la vida de Isaac Ismael comienza a afligirlo al hijo de la promesa? La escritura lo revela. Bereshit 21 del 8 al 9 nos dice: y creció el niño Isaac y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba, Ismael se burlaba de su hijo Isaac. ¿Qué edad tenía Isaac cuando Ismael comenzó a burlarse, a afligirlo y perseguirlo? Ahí lo tienen. Era un niño que ya había sido destetado. La mayoría de los bebés son destetados a los 2 años o año y medio. Entonces podemos deducir que Ismael comenzó a oprimir a su hermano en algún periodo de la niñez de Isaac, entre los 2 y los 11 años. No podría pasar de los 11 años, ya que la niñez comprende solo hasta los 11 años de edad. Por tanto, si este primer caso que estamos analizando nos bota una edad de persecución de Isaac más allá de los 11 años, entonces este primer caso quedaría descalificado como indicador de arranque de los 430 años. Entonces calculemos la edad a la que Isaac es perseguido en este primer caso. Primero ubiquemos en la línea de tiempo el año 99 de Abraham. Y a partir de esta fecha sumemos los primeros 30 años de los 430. Hagamos la suma. 99 más 30, eso nos lleva al año 129 de Abraham. Y esa edad tiene Abraham cuando comienzan a correr los 400 años de opresión de su descendencia. Ahora preguntamos, ¿qué edad tendrá Isaac cuando Abraham tiene 129 años? Muy simple, ya determinamos en el capítulo anterior la edad a la cual Abraham engendra a su hijo Isaac. ¿A qué edad fue? Fue a los 100 años. Entonces, si Abraham tiene 129 años, ¿cuántos años tiene Isaac? Tiene 29 años. Vean, cuando Abraham tiene 100 años, Isaac tiene 0 años, es un bebé recién nacido. Cuando Abraham cumple 101 años, Isaac cumple su primer año. Y cuando Abraham cumple 102 años, Isaac cumple 2 años. Entonces, si Abraham cumple 129 años, ¿cuántos años cumple Isaac? Cumple 29 años. Ahora fíjense muy bien lo que está sucediendo en este primer caso. Si consideramos que los 430 años arrancan cuando Abraham tiene 99 años de edad, entonces los 30 primeros años de los 430 nos llevan al año 129 de Abraham. Y en ese momento Isaac tiene 29 años. Y fíjense muy bien que cuando Abraham tiene 129 e Isaac 29, comienza a correr los 400 años de opresión. Pero preguntamos, ¿la escritura menciona que Isaac era un adulto cuando Ismael comienza a perseguirlo? No, la escritura menciona claramente que Ismael comienza a afligir a Isaac cuando Isaac era todavía un niño, no cuando tenía 29 años de edad. 29 años de edad no corresponde a la edad de un niño, sino 29 años corresponde a la edad de un adulto. Por tanto, este primer caso queda descalificado. Los 430 años no pueden arrancar cuando Abraham tiene 99 años. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a correr los 400 años de opresión, Isaac tiene 29 años, es un adulto. Y el Tanakh menciona claramente que la opresión de Isaac
comenzó cuando Isaac todavía era un niño. Bereshit 21 menciona claramente que Isaac, una vez destetado, Ismael comenzó a burlarse y oprimir a Isaac. Entonces, ¿qué podemos concluir de este primer caso? Que los 430 años no pueden arrancar cuando Abraham tenía 99 años. No pueden arrancar, definitivamente no. Entonces el año 99 de Abraham queda descalificado para ser el indicador de arranque de los 430 años que menciona Shaulo. Ahora pasemos al segundo caso. En este caso vamos a suponer que los 430 años comienzan a correr a partir de la primera ratificación del pacto, cuando Abraham tenía casi 85 años. Vamos a suponer que Abraham tiene 85 años cuando comienza a correr los 430 años. Entonces tenemos que los primeros 30 años de los 430 nos llevan al año 115 de Abraham. Para ello simplemente hicimos una pequeña suma. 85 más 30 nos da 115 años. Y a esta edad de Abraham estaría comenzando a correr los 400 años de opresión de la descendencia de Abraham. Ahora, si Abraham tiene 115 años, ¿cuántos años tiene Isaac? Tiene 15 años. Recuerden que Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años. Por eso el año 115 de Abraham corresponde exactamente al año 15 de Isaac. Y cuando Isaac tiene 15 años, ¿qué está ocurriendo? Según este segundo caso, está comenzando los 400 años de opresión. Pero preguntamos, ¿el Tanakh menciona que la opresión comienza en la etapa de adolescencia de Isaac? Claro que no. La opresión de Isaac comienza en su niñez, no en su adolescencia. Porque fíjense que en este segundo caso, Isaac tiene 15 años cuando su hermano Ismael lo empieza a afligir. ¿Eso podría ser posible? Eso es inadmisible. Por tanto, los 430 años no pueden comenzar cuando Abraham tiene 85 años. En consecuencia, este segundo caso queda descalificado. Ahora pasemos al tercer y último caso. Este debe ser el caso que armonice perfectamente con el relato de Shaulo de los 430 años y los 400 años de aflicción que comienzan en la niñez de Isaac. Veamos si este caso cumple con esos dos parámetros bases. En este tercer caso vamos a hacer comenzar los 430 años, cuando Abraham tenía 75 años de edad. Luego le sumamos los 30 primeros años de los 430 y eso nos lleva al año 105 de Abraham. Y cuando Abraham tiene 105 años, ¿qué está pasando? Está comenzando los 400 años de opresión. ¿Y qué edad tiene Isaac cuando está comenzando los 400 años de opresión? Ahí lo tienen, tiene 5 años de edad. Ahora les preguntamos, ¿Isaac es un niño cuando comienza a correr los 400 años de opresión? Claro que sí, ahí lo tienen. Fíjense que Isaac tiene 5 años, es un niño. Y el Tanakh menciona que Ismael comienza a afligir a Isaac en su niñez. Entonces preguntamos, ¿este tercer caso armoniza con el relato escritural? Claro que sí. Este es el único caso que armoniza perfectamente con la escritura. Por tanto, ¿cuándo comienzan a correr los 430 años que menciona Shaulo en Gálatas? Ahí lo tienen. Comienzan a correr cuando Abraham tenía 75 años de edad. ¿Y qué sucedió cuando Abraham tenía 75 años de edad? Yahweh establece su pacto con Abraham y luego se lo ratifica en 2 ocasiones. Y ahí lo tienen en pantalla las 2 ratificaciones. Primera ratificación, 85 años de edad. Segunda ratificación a los 99 años de edad.
Como pueden ver, el pacto de Yahweh con Abraham tiene 3 etapas. ¿Y a cuál etapa se estaba refiriendo Shaulo cuando dijo que hay 430 años entre el pacto de Abraham y la entrega de la Torá? Se estaba refiriendo claramente a la primera etapa del pacto, cuando Abraham tenía 75 años de edad. En resumen, ¿qué podemos decir? Que no podemos basarnos solamente en un solo texto para apoyar nuestra doctrina. Un solo texto no da mucha seguridad, pero 2 o más textos que están asociados al mismo tema nos dan más confiabilidad y seguridad. Por eso el Tanakh menciona que todo asunto se solucione con 2 o más testigos. Y en este caso los testigos que usamos son los versos escriturales. Finalmente, para cerrar esta primera parte, leamos un pasuk. Yeshaya 43 del 18 al 21 nos dice: no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido, este pueblo que he creado para mí, mis exaltaciones publicará, dice Yahweh Jaelión. Vamos a continuar con la enseñanza en este Shabbat semanal. Ahora que ya conocemos con precisión el comienzo de los 430 años, entonces podemos conocer con facilidad el año del éxodo de Yasharel. Luego podemos proyectar los años toráticos hasta el nacimiento del Redentor y su sacrificio. Y de ahí en adelante vamos a proyectar los años toráticos hasta llegar al año 6000. Eso lo veremos más adelante. Ahora determinemos los años toráticos correspondientes a cada una de las 3 etapas del pacto. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Una simple suma. Agarramos el año torático del nacimiento de Abraham, que ya lo determinamos, y le sumamos los 75 años de la vida de Abraham. Eso nos lleva directamente a la primera etapa del pacto. Entonces, ¿qué año torático comenzó el pacto? Ahí lo tienen, sumen. 2008 más 75 nos da 2083. Y ese año comenzó el pacto de Yahweh con Abraham. ¿Y qué año torático sucedió la primera ratificación? Ahí lo tienen, sumen. 2008 más 85, eso nos da 2093. Y ese año torático corresponde a la segunda etapa del pacto. Y finalmente la tercera etapa del pacto fue el año torático 2107, cuando Abraham tenía 99 años de edad. Ahora, ¿cuál de estos 3 años toráticos que calculamos vamos a utilizar para calcular el año del éxodo o salida de Egipto? El año 2083. Ese año comenzó el pacto y ese mismo año comenzó a correr los 430 años, como ya lo determinamos. Entonces calculemos el año torático de la salida de Egipto. Para calcular el año del éxodo simplemente agarramos el año torático del comienzo del pacto, 2083, y le sumamos los 430 años que hay entre el pacto y la entrega de la Torá, como dice Shaulo. Recordemos que el año en que Yahweh entregó la Torá, ese mismo año los hijos de Yasharel salieron de Egipto. Por tanto, hagamos la suma, 2083 más 430, eso nos da 2513. Ese año torático los hijos de Yasharel abandonaron la cautividad y salieron libres para ir en pos de Yahweh su Elohim al desierto. Y para conocer el año torático en que comenzó los 400 años de aflicción de la descendencia de Abraham, ¿qué tenemos que hacer? Una simple suma.
Tomamos el año del comienzo del pacto y le sumamos los 30 primeros años de los 430. Y tenemos que el año torático en que Isaac comienza a ser afligido nos da el año 2113. Y en ese año torático preciso, Isaac tiene exactamente 5 años de edad. Es un niño. Y si retrocedemos 5 años atrás, eso nos llevará al año del nacimiento de Isaac. Hagamos la resta. Tomamos el año torático 2113, el año en que comienza la aflicción de Isaac, y le restamos la edad que tenía Isaac en ese momento. Isaac tenía 5 años. Entonces tenemos 2113 menos 5, 2108. Y ese año torático 2108 nace Isaac cuando Abraham tenía 100 años de edad. Y el año torático del nacimiento de Isaac lo podemos comprobar fácilmente con la genealogía de los patriarcas. Hagamos una suma desde Adán hasta que Abraham tiene 100 años. Esa suma algebraica les dará 2108. Y ese año corresponde al año torático en que nació el hijo de la promesa, en este caso Isaac. ¿Y cuándo nace Jacob? Cuando Isaac tenía 60 años de edad. Bereshit 25:26 nos dice: después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella, Rebeca, los dio a luz. Ahora, para encontrar el año del nacimiento de Jacob, simplemente tomamos el año torático del nacimiento de Isaac, 2108, y le sumamos los 60 años que tenía Isaac cuando nació su hijo Jacob. Ahí lo tienen, sumemos 2108 más 60, eso nos da 2168. Ese año nació Jacob. Y Jacob vivió 130 años cuando entró en Egipto a causa del hambre que hubo en toda la tierra. Jacob es presentado ante el faraón y faraón le pregunta a Jacob diciendo: ¿cuántos años tienes? Y Jacob le contesta diciendo, Bereshit 47:9, y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los años de su peregrinación. Conociendo la edad de Jacob cuando entra en Egipto, fácilmente podemos conocer el año torático exacto en que Jacob y toda su familia entra en Egipto. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una pequeña suma. Agarramos el año torático en que Jacob nace, 2168, y le sumamos los 130 años que vivió Jacob hasta su entrada en Egipto. Esa suma nos da 2298, y ese año corresponde al año torático en que Jacob y toda su familia entra en Egipto. Ahora, conociendo el año torático de la entrada en Egipto, 2298, y conociendo el año torático de la salida de Egipto, 2513, entonces fácilmente podemos calcular el tiempo que los hijos de Yasharel permanecieron en Egipto hasta su salida. Para ello hacemos una pequeña resta, tomamos el año torático de la salida de Egipto, 2513, y le restamos el año torático de la entrada de Jacob en Egipto, 2298. Esa resta nos dará el periodo que los hijos de Yasharel permanecieron en Egipto antes de su salida de Egipto con Moshe. ¿Cuánto nos da esta pequeña resta? Restemos 2513 menos 2298. Eso nos da 215 años. Ese tiempo duró la cautividad de Yasharel en Egipto. Ahí lo tienen.
Desde el pacto de Abraham hasta la entrada de Jacob a Egipto hay 215 años. Y desde la entrada de Jacob a Egipto hasta la salida de Egipto hay 215 años. 215 más 215 nos da 430 años. Y ese periodo existe entre el pacto de Abraham y la salida de Egipto, tal y como lo menciona el Shalya Shaulo. Ahora, desde el éxodo de Egipto hasta el comienzo de la construcción del templo de Salomón, ¿cuántos años existen? Leamos el Tanakh, Primera de Reyes 6:1, ahí nos dice: en el año 480, después que los hijos de Yasharel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Yasharel, en el mes de Siv, que es el mes segundo, comenzó Salomón a edificar la casa de Yahweh. Entonces, para determinar el año torático de la construcción del templo, ¿qué hacemos? Sumemos, tomemos el año torático del Éxodo 2513 y sumemos 480 años. Esa suma nos lleva al año torático 2993 y ese año Salomón comienza a edificar el templo de Elohim en Jerusalén. Esto ya lo calculamos en el capítulo anterior, titulado El año torático del nacimiento del Mashiach. Ese capítulo 11º es la base de este capítulo 12º del calendario. En este capítulo estamos haciendo una cronología más detallada y dentro de un momento vamos a llegar hasta el año 6000. No se desesperen, Yadidim, vayamos con calma. Sigamos con la cronología torática. Ya sabemos que Salomón comenzó a edificar la casa de Elohim el año torático 2993. Pero ¿en qué año torático lo terminó? Leamos el Tanakh. Primera de Reyes 6, 37 al 38 nos dice: en el cuarto año, en el mes de Sib, se echaron los cimientos de la casa de Yahweh, y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias, y con todo lo necesario. La edificó pues Salomón en 7 años. Salomón demoró 7 años construyendo la casa de Elohim. Entonces, ¿en qué año torático terminó de edificar Salomón? Sumemos 2993 más 7 años, eso nos da 3000. Ahora la pregunta, ¿por qué Salomón terminó de edificar justo en el año 3000? Porque el año 3000 es un año jubilar y de hecho el año 3000 marca la mitad de los 120 jubileos o 6000 años que Yahweh otorgó a toda la humanidad para que el hombre hiciera su obra aquí en la tierra. Y pasado ese tiempo, los 120 jubileos, viene el séptimo milenio, conocido como la era milenial del reinado del Mashiach. El jubileo número 60 marca el final del tercer milenio. Y a partir del año 3001 hasta el año 4000 tiene lugar el cuarto milenio. ¿Y quién vino en el cuarto milenio? El creador de las luminarias. Bereshit 1:14 nos dice: dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Yahshua el Mashiach dijo en Revelaciones: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Y en qué día de la semana fueron creados las estrellas o luminarias? El cuarto día de la creación. Y un día en la revelación celestial es como 1000 años. No lo digo yo, sino lo declara el propio Shalya Kefas. Segunda de Kefas 3:8 nos dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con Yahweh un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Bajo este principio tenemos que 4 días equivalen a 4000 años, y precisamente Yahshua, el lucero del alba, nació en el cuarto milenio, y completó su vida terrenal justo en el año 4000, el jubileo número 80.
Y en ese año jubilar, Yahshua nos liberó definitivamente de la esclavitud del pecado. ¿Y en qué fecha torática específica nació el creador de las lumbreras? Ahí lo tienen. Yahshua nació en el año torático 3968. Eso lo sustentamos en detalle en el anterior capítulo. Ahora, ¿por qué decimos que el Mashiach nació en el año 3968 torático? Por una simple razón. Nosotros hemos calculado con precisión hasta el año torático 3000 con las fechas toráticas que nos proporciona la escritura. Pero a partir del año 3000 el Tanakh ya no menciona explícitamente cuánto tiempo pasó desde la inauguración del templo de Salomón hasta el nacimiento del Mashiach. Entonces, ¿cómo determinamos el año torático del nacimiento del Mashiach? Podríamos utilizar los años del reinado de los reyes y determinar el año torático del cautiverio babilónico. Pero a partir de ahí ya no tenemos más datos toráticos para llegar al año del nacimiento del Mashiach. ¿Qué pasó? ¿Acaso Yahweh no quería revelar el año torático en que nació su hijo? Claro que no. La escritura dice claramente que Yahweh no hará nada sin que antes revele su secreto a sus siervos. Entonces, ¿dónde está la pista clave para conocer el año del nacimiento del Mashiach? Está en la edad que vivieron los patriarcas. Más precisamente está en la edad que vivió el patriarca Matusalén. ¿Y cuántos años vivió Matusalén? Vivió 969 años. Matusalén fue el patriarca que vivió más años sobre la tierra. El hombre por su pecado no llegó a completar el milenio. Y a Matusalén, el más longevo, le faltó 31 años para completar el milenio. Y precisamente Yahshua vino a completar los años que le faltó al hombre para llegar a los 1000 años. Y de hecho el propio Mashiach así lo declara. Matías 5:17, según la versión hebrea Sefer Dabar, nos dice: no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Yahshua vino a completar todo aquello que el hombre no pudo alcanzar. El hombre se quedó en 969 años y los 31 años restantes para llegar a los 1000 años. Yahshua los completó en su primera venida. Ahora la pregunta, ¿Yahshua habrá vivido exactamente 31 años? No. El Mashiach nació en otoño durante la festividad de Sukkot y murió en la primavera, en Pesach. ¿Y desde otoño a primavera se cumplen años exactos? Claro que no. Los años exactos se cumplen de otoño a otoño o de primavera a primavera. Entonces preguntamos, ¿el Mashiach vivió 31 años exactos? No. Vivió 31 años y medio. Y eso lo determinamos en el capítulo anterior. Pero para refrescar la memoria, ubiquemos los datos en la línea de tiempo. Con la ayuda de la profecía de las 70 semanas de Daniel, hemos podido determinar que el año de la muerte o sacrificio del Mashiach ocurrió en el año romano 30 después de la era común. Y en estudios anteriores al calendario, determinamos que el año en que nació nuestro Redentor fue el año astronómico -2. Entonces, para conocer la edad exacta que vivió nuestro Mashiach, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una simple suma. Desde el otoño del año -2 astronómico, fecha en que nace el Mashiach, hasta el otoño del año 29 después de la era común, hay exactamente 31 años cumplidos. Sumen 29 más 2, eso nos da 31. ¿Y dónde está el medio año faltante? Está desde el otoño del año 29 después de la era común hasta la primavera del año 30 después de la era común. Ahí está el medio año. Por tanto, ¿qué edad tenía el Mashiach cuando murió en Pesach?
tenía 31 años y medio. Conociendo que Yahshua vivió 31 años y medio, entonces ya podemos determinar la edad precisa que vivió Matusalén. Para ello simplemente hacemos una pequeña resta. Tomamos los 1000 años y le restamos los 31 años y medio que vivió Yahshua. Eso nos da exactamente 968.5, es decir, 968 años y medio. Y esa edad vivió el patriarca Matusalén, el más longevo de todos los patriarcas. Ahora, el Tanakh menciona que Matusalén vivió 969 años, pero eso es una cifra redonda. La edad de 31 años y medio que vivió Yahshua confirma que Matusalén vivió exactamente 968 años y medio. Y para que el hombre completara un día milenial, Yahshua vivió los 31 años y medio faltantes para llegar a los 1000 años. Ahora, para saber el año torático en que nació nuestro Redentor, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar al año torático 3000, los 968 años y medio que vivió Matusalén. Y esa suma nos da 3968.5. El punto 5 es debido a que el Mashiach nació a la mitad del año, en otoño. Recordemos que el año del Creador comienza en la primavera, por tanto, los cómputos toráticos de los años se realizan de primavera a primavera. Vean, de la primavera del año 3000 a la primavera del año 3968 hay exactamente 968 años cumplidos, y el medio año o punto 5 se cumple desde la primavera hasta el otoño de ese mismo año 3968. Ahí lo tienen, el año torático exacto en que nació nuestro Redentor. ¿Cuándo fue? Fue el año 3968 desde la creación. Ahora, al año del nacimiento del Mashiach le sumamos la edad que vivió Yahshua, y eso nos llevará exactamente al año del sacrificio del Mashiach. Sumemos 3968.5 más 31.5, eso nos da 4000 años. El año 4000 es clave porque en ese año se está completando el cuarto milenio. El cuarto milenio inicia en el año 3001 y termina en el año 4000. Y a partir del 4001 comienza a correr el quinto milenio, el cual llega a su consumación con el año 5000 y así sucesivamente. Pero lo que nos interesa es el año 4000. Este año Yahshua llevó todas las cosas a su consumación. Por eso él mismo dijo, consumado es, ese año 4000. Yohanan 19, versos del 28 al 30 nos dice: después de esto, sabiendo Yahshua que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y cuando Yahshua hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Ruach. Esta declaración el Mashiach lo está haciendo en la primavera del año 4000. Justo durante el Pesaj, el 14 del primer mes, cuando se inmolaban los corderos. Justo antes de entregar el Ruach, el Mashiach Yahshua dijo, consumado es. ¿Por qué dijo eso? Porque todo estaba llegando a su consumación ese año del sacrificio de Yahshua. Vean, los 4000 años estaban llegando a su consumación ese año. El Mashiach había completado sus 1260 días o 3 años y medio de su ministerio terrenal. Justo ese año 4000 en Pesaj. La mitad de la semana 70 de Daniel llegó a su consumación ese mismo año en Pesaj.
Todo se estaba consumando ese año 4000 en primavera. Por esa razón el Mashiach no pudo haber muerto después del año 4000, ni antes del 4000, sino que su sacrificio estaba sellado desde la propia creación, para que fuera el año 4000. ¿Por qué? Porque Yahshua es la estrella resplandeciente de la mañana, y como tal, él tenía que consumar todo justo al finalizar el cuarto milenio. ¿Y cuando finaliza el cuarto milenio? Finaliza el año 4000. El Mashiach no podía morir después del año 4000. ¿Por qué? Porque después del año 4000 le sigue el año 4001. Y este año corresponde al quinto milenio. Entonces preguntamos, ¿el Mashiach pudo haber muerto en el año 4001, 4002, 4003 y de ahí en adelante? No. Yahshua mismo lo dijo: yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la Dalet, el que entrare por mí saldrá y hallará pastos. ¿Y qué valor numérico tiene la Dalet? Tiene el valor de 4. Por eso el Mashiach no pudo haber muerto en otro año que no sea el 4000, porque él es la puerta. Yahshua con su sacrificio nos abrió las puertas para llegar al Padre, y esta puerta estará abierta durante 2000 años hasta el año 6000. Todo encaja perfectamente con el año 4000, y ese año 4000 es conocido como el año agradable de Yahweh. Y de hecho, Yahshua proclamó ese año agradable desde el comienzo de su ministerio. Lucas 4 del 17 al 19 nos dice: y se le dio al Mashiach el libro del profeta Yeshaya, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Ruach de Yahweh está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de Yahweh. Esta afirmación Yahshua lo está haciendo en la sinagoga de Nazaret, en Galilea, justo después de haber hecho su Tebalyá. Ahora fíjense muy bien que Yahshua vino a proclamar el año agradable de Yahweh. ¿Cuál es ese año agradable? Es obvio que se está refiriendo al año 4000. ¿Y qué es el año 4000? Es un año jubilar, es un año de liberación. Recordemos que en el año del jubileo se liberaba a los esclavos, se devolvía los terrenos a sus dueños originales, la tierra entraba en reposo, y todo eso lo convertía al año jubilar en el año agradable de Yahweh. Por esa razón Yahshua comenzó su ministerio proclamando el año jubilar, porque Yahshua sabía perfectamente que el año jubilar 4000 tendría su consumación en él. ¿En qué ocasión? En la ocasión de su sacrificio. Y así fue, en la primavera del año 4000, en Pesaj, Yahshua nos liberó de la esclavitud del pecado, nos liberó de la opresión de Hasatán, y nos abrió el camino para llegar al Padre. Y con el sacrificio del Mashiach comenzó el último y gran éxodo que durará hasta el año 6000. Ahora, regresando al relato de Lucas, vemos que el Mashiach, después de hacer su Tebalyá o inmersión, subió del agua y fue ungido por el Ruach HaKodesh de Yahweh. Y luego regresó en el poder del Ruach a Galilea para comenzar su ministerio terrenal, anunciando el año agradable de Yahweh. ¿Y en qué fecha torática Yahshua hizo su Tebalyá? Ya lo vimos en el capítulo 10, las 70 semanas de Daniel. En ese capítulo vimos claramente que Yahshua hizo su Tebalyá en Yom Kippur, el 10 del séptimo mes, y comenzó su ministerio terrenal en la siguiente
siguiente Moedim, en este caso en Sukkot, el 15 del séptimo mes. Esos dos eventos, la Tebalá y el comienzo del ministerio del Mashiach, ocurrieron el mismo año, pero la pregunta, ¿en qué año torático? Para saberlo, simplemente hagamos una pequeña resta algebraica. Si ya sabemos con precisión que el sacrificio del Mashiach ocurrió en la primavera del año 4000, entonces para conocer el año torático de su Tebalá o inmersión, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente restar los 3 años y medio que duró el ministerio público del Mashiach. Hagamos la resta. Tomamos la primavera del año 4000 y le restamos 3 años. Eso nos lleva a la primavera del año 3997. Luego le restamos el medio año faltante y eso nos lleva al otoño del anterior año. ¿Cuál es ese año anterior? Es el 3996. Y ese año 3996, en otoño, Yahshua hizo su Tebalá. ¿En qué ocasión? En Yom Kippur. Y luego, 5 días después, en Sukkot, Yahshua comienza su ministerio terrenal. Ahora, conociendo el año torático de la Tebalá de Yahshua y su año torático de nacimiento, entonces fácilmente podemos conocer la edad exacta en la cual el Mashiach hizo su Tebalá. Para ello simplemente hacemos una pequeña resta. Tomamos el año de la Tebalá de Yahshua, 3996, y le restamos el año de su nacimiento, 3968. Esa resta nos da 28 años exactos. Ahora, recordemos que Yahshua nació en otoño y también hizo su Tebalá en otoño. Eso significa que Yahshua hizo su Tebalá cuando cumplió exactamente 28 años y estaba comenzando su año 29. Por eso Lucas menciona que Yahshua era como de 30 años cuando comenzó su ministerio. Lucas 3:23 nos dice, Yahshua mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de Yosef, hijo de Elí. ¿Por qué Lucas menciona que Yahshua era como de 30 años? ¿Por qué Lucas no menciona específicamente Yahshua tiene 30 años y punto? Porque el Mashiach todavía no había cumplido los 30 años. En la ocasión de su Tebalá, el Mashiach tenía exactamente 28 años cumplidos y estaba comenzando su año 29. Por eso Lucas menciona que Yahshua era como de 30 años cuando comenzó su ministerio. Y ya vimos que Yahshua hizo su Tebalá el año en que comenzó su ministerio. Vean cómo todo va encajando a la perfección. Cada pieza del rompecabezas se va acomodando en su lugar. Toda gratitud a Yahweh Jaelión. Ahora sí, veamos lo más esperado por todos. ¿Cuándo se cumplen los 6000 años y en qué año torático nos encontramos actualmente? Para determinarlo, simplemente vamos a correlacionar los años toráticos con los años romanos. Primero, correlacionemos el año del sacrificio de Yahshua. Ya sabemos que el Mashiach fue sacrificado el año torático 4000. Pero, ¿cuál es el año romano que corresponde al año del sacrificio de Yahshua? Con la ayuda del capítulo 10, las 70 semanas de Daniel, lo hemos determinado. Nuestro Mashiach fue sacrificado en la primavera del año 30 después de la era común. Entonces, para saber en qué fecha romana se cumplen los 6000 años, ¿qué tenemos que hacer? Una simple suma. Tomamos el año 30 después de la era común y le sumamos los 2000 años. Y esa suma nos lleva al año romano 2030. Y ese año corresponde al año torático 6000. Ahí lo tienen. Ahora, para saber el año torático en que nos encontramos, ¿qué tenemos que hacer? También tenemos que hacer una pequeña correlación. El año 6000 corresponde al 2030, el 5999 al 2029.
el 5998 al 2028 y así sucesivamente correlacionamos y llegamos al año 5992, el cual corresponde al año romano 2022. Ahí lo tienen, finalmente lo hemos determinado, el año torático en que nos encontramos. Este año 2022 romano corresponde al año torático 5992, pero todavía no hemos empezado el año 5992. Recordemos que el año del Creador comienza con la primavera que cae a finales de marzo. Entonces preguntamos, ¿en qué año torático nos encontramos hoy en este Shabbat? Ahí lo tienen en pantalla. Nos encontramos en el año 5991. ¿En qué fecha torática? Estamos hoy en este Shabbat número 48, contado a partir del inicio del año. El día 30 del 11º mes del año torático 5991. Estamos casi finalizando el año 5991. Solo queda un mes más para terminar este año y comenzar el nuevo año torático 5992. A prepararnos, Yadidim, se vienen las fiestas primaverales y toda gratitud a Yahweh nuestro Elohim por revelarnos el año torático en que nos encontramos. Finalmente celebraremos nuestro primer Pesaj con el año torático que Yahweh nos mostró. Vive Yahweh, vive Yahshua y vive el pueblo de Yasharel. Nos acercamos al fin de los tiempos. Vean, no queda mucho tiempo. El que tiene ojos para ver, que vea. El que tenga oídos para oír, que oiga. Los últimos 7 años están a las puertas. Daniel 12 del 1 al 3 nos dice: en aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida perpetua y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua perpetuidad. Buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh el Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar.